Mega Noticias con Paco Ramírez. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio. Nuestra primer búsqueda en la Ciudad de México con resultados positivos. Nuevo choque entre madres buscadoras y el gobierno de López Obrador. La polémica, el hallazgo de un crematorio, esto en los límites de Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México. Imagínense, estamos hablando de una de las alcaldías más importantes para Morena, de la que fue alcaldesa Brugada, mientras el gobierno de la Ciudad de México lo encabezaba Sheinbaum. Bueno, pues en menos de 24 horas, con una eficacia sorprendente, la Fiscalía Capitalina desestimó la existencia del crematorio y aseguró que los restos científicamente investigados son de animales. Llegaron, levantaron y se acabó el tema. Martí Batres lo calificó de montaje y el presidente acusó a la buscadora de traficar con el dolor y de ser conservadora. Porque no han sido igual de eficaces, y esta es pregunta, ¿por qué no han sido igual de eficaces con el tema del agua contaminada en la Benito Juárez? Dizque sabotaje, ¿se acuerda? Pero a más de un mes no hay resultados del contaminante ni de su origen y tampoco certidumbre para sus habitantes. ¿Quién pone orden en la casa en tiempos electorales? Vámonos con los desaparecidos y olvidados. Andrés Solís. Más tardó Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, en informar sobre un presunto crematorio clandestino al sur de la Ciudad de México, cuando la Fiscalía Capitalina la desmintió. Cerró la investigación y dijo que no eran restos humanos. De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Es la historia de un diferendo entre colectivas de madres buscadoras que no han recibido apoyo de un gobierno federal que minimiza la situación de las personas desaparecidas. A finales de 2023, el gobierno cambió la metodología para clasificar a las personas desaparecidas y de un plumazo desapareció a 30,000 registros. El gobierno reconoce que hay 116,000 personas desaparecidas en México, pero que han logrado ubicar a casi 200,000. A Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, el presidente le ha negado 2 veces audiencia en Palacio Nacional y ahora dice que la usa el bloque conservador. Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. Y así le respondió Ceci al presidente. No tiene perdón ese señor con todo lo que hace, con todo lo que dice. Créeme, que por lo menos yo voy a decir que en mi lugar yo no le perdono todo lo que ha hecho, ni lo que se ha burlado en el tema de las madres buscadoras y de los desaparecidos. Solamente no espero que el tiempo le dé su merecido y que no tenga que estar un día como estamos nosotros rascando la tierra para sacar a sus hijos. En un país de más de 110,000 personas desaparecidas, las autoridades poco han hecho para aclarar la situación. Yo regreso contigo. Así es, Andrés, terrible la indiferencia gubernamental sobre este sector enorme. 110,000, más de 110,000 desaparecidos. Cuentas oficiales, acuérdese que le dieron su rasuradita hace apenas un par de años y la situación ha cambiado, pero son 110,000 desaparecidos. Vamos a hacer una pausa y al regresar, en Palabras de, hablaremos de este y de otros temas con Natasha Uren, política
y militante de Morena. Regresamos. 100 palabras. Y me da un enorme placer el incorporar, el sentir que vas a estar aquí con nosotros con En Palabras de. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por invitarnos. Antes del corte estábamos hablando y presentaba yo este tema polémico, esta nueva confrontación entre las madres buscadoras y el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que fue es un hecho muy triste, la verdad, porque si hay algo que duele y a nosotros nos duele de verdad el tema de las madres buscadoras. Yo en mi caso, por ejemplo, soy hija de una mujer exiliada de Argentina que desapareció su marido, compañeros míos que han estado en la lucha histórica, ¿no? Con quienes me coordino, Alfonso Ramírez Cuellar, sus compañeros desaparecieron en los movimientos juveniles de los 70s. Entonces, somos un partido que sí tiene la sensibilidad y el sentimiento. Y tocar este tema, estoy de acuerdo, ha sido muy delicado. Gobiernos van, gobiernos vienen y nadie ha resuelto el tema de las fosas, de los desaparecidos, y se siguen sumando a la lista. 110,000, ¿eh? Sí, no, es un número pequeño. Y ya rasurado, ¿eh? No sabemos si está rasurado, todavía se está haciendo el padrón. Pero lo que sí es una realidad es que hay un tema con el que creo que hay que tener mucho cuidado. Y porque yo me puse a ver todos los puntos de vista, claro, ¿no? Y vi cómo las madres buscadoras de la Ciudad de México pues salen con un llamado muy fuerte a Ceci Flores. Ceci Flores la vimos también en el debate, invitada por Xóchitl Gálvez, salir al final y decirle a los candidatos hagan algo, que hasta yo podría haber dicho está muy bien, pero el verla en el debate y hoy ayer aparecer en un lugar diciendo que es una fosa y haciendo todo este alarraque sin haberle avisado es una falta de respeto. ¿A dónde nos va a llevar, ahora justamente por lo que mencionas, a dónde nos va a llevar la politización de este tema? Mira, yo espero que salgamos porque somos un pueblo empático, porque somos un pueblo solidario, porque hay cosas que sí, sabemos que no se deben de transgredir, creo que esta es una de ellas. Creo que se equivocó Cecilia Flores, creo que pues hay un error ahí que la va a alejar un poco de los colectivos. ¿Cuál es el error? Pues el error es, ella pertenece a colectivos y ella tiene una obligación de, si se entera de la información, porque eso lo hacen todo el país, las madres buscadoras, les llama al resto de los colectivos, se organizan, incluso le avisan a la Guardia Nacional, informan a las fiscalías locales, porque puedes contaminar lo que haya. Claro. Y entonces ahí sí echaste a perder todo el trabajo. Digo, y tan fue triste porque llega y dices que hay unas credenciales, entonces ya asume que estaban desaparecidos, enseguida sale el gobierno de la ciudad y los encuentra, simplemente habían perdido las credenciales. Entonces, lo que me parece gravísimo es haber ido a ese extremo sin hacer los protocolos que ella misma conocía. Entonces, bueno, mi primer exhorto para Ceci Flores, que aparte yo tenía el gusto de hablar con ella, es: no se deje utilizar por este proceso. O sea, hizo muy bien cuando se paró en frente de los candidatos en el debate y dijo, oigan, pónganos atención, la aplaudo, la acompaño. Pero el problema es que haber hecho esto, hoy la desacredita ante sus propios compañeros de colectivos, la desacredita pues, ante nosotros, y la señora tiene una lucha legítima, válida, como miles de mexicanas y mexicanos que han perdido un familiar. Eso es una de las heridas más profundas que tenemos. Y la tenía que desacreditar el propio presidente. Mira, no sé si la desacredita el presidente, pero sí tenía que darle un lugar a que no se juega con este tema. Hay un límite. O sea, hay un límite y en las elecciones hay temas con los que no se juegan. Y yo creo que sí hay una raya que se marca. Sí, pero vamos, yo insisto, ahí hay una desatención, sí, son 110,000. Insisto en que no ha pasado nada en esta administración con esos 110,000, pero bueno. Pero yo te apuesto que si hablamos con Alejandro Encinas, yo he sido funcionaria pública varias veces y uno trabaja y parece que no avanza. Y estoy segura que parte del desmembrado que logró hacer Alejandro Encinas con su equipo, que es un equipo súper profesional, nos va a ir dando resultados. O sea, yo estoy segura que estos 5 años que estuvo él, y aunque ahorita salió y demás, y sabemos la situación de Alejandro. Sabemos la situación, claro. Pero no trabajó en balde. Y eso también creo que es muy importante, porque si hubiera trabajado en balde, los colectivos no lo reconocerían. Ojalá se reflejar. Pero bueno, se va a reflejar. Hablando del tema. Toma tiempo.
Otro tema paralelo Sí. es el tema de la inseguridad, que por cierto es uno de los temas, sino el gran pendiente que se va a discutir en el tercer debate el próximo 19 de mayo. Así es. Hoy Claudia Sheinbaum hablaba del tema y decía que se va a avanzar y que no va a permitir, que se va a mantener el cero impunidad. ¿Cómo? Si es parte de lo que hoy reclamamos. A mí me parece muy interesante el modelo que se aplicó en la ciudad con Omar Harfuch. Digo, creo que sí sabemos que la delincuencia bajó, por eso los mismos números de Omar son muy altos, es muy reconocido. Yo he estado en zonas que me han dicho, si no fuera por el licenciado Omar, no hubiéramos salido. Entonces, sabemos que Omar Harfuch va a estar muy cercano y es muy cercana a nuestra próxima presidenta y traen una estrategia, por un lado, de pacificación del país, que eso creo que es fundamental, es atacar las causas desde raíz, es seguir fomentando que los chavos no dejen la escuela. Nosotros logramos que 2 millones de alumnos no dejaran la primaria y la secundaria que le estaban dejando, y eso te va dando el piso para ir a construir una mejor sociedad. Entonces, creo que sí le podemos creer a la doctora cuando dice viene una estrategia acompañada, pues estos años hubo mucha contención. Yo siempre lo digo así, lo describo. Cuando llegó Andrés Manuel, porque la verdad es que podemos decir gobiernos van, gobiernos vienen, y esto siguió igual, ¿no? Yo creo que llegó Andrés Manuel a ser un cisma, ¿no?, del país, destruyó muchas instituciones que demostraron que podían ser destruidas porque las soplabas y se caían como cuando sopla el Pedro de López. Sí, exacto. Bueno, se destruyen, pero ahora le toca a la doctora venirlas a reconstruir. Y ella ha hecho una promesa, y yo sí se la creo, y sí es porque lo vi con ella en la ciudad. Vamos a reconstruir las policías locales, y con alguien como Omar, con su experiencia y su sensibilidad, la ciudad es prueba de ello. Ojalá no te equivoques. La ciudad a lo es prueba largo de la ella. historia hemos escuchado a tantos que dicen vamos a reconstruir, vamos a generar policías seguras. No ha pasado nada. Pero No, bueno, es que ahora sí se lo habrá que ver. desmoronaron para que lo haga. Habrá que ver. Y hablando de temas de justicia, ya con el tiempo encima, Natasha, viene un tema interesante. A partir del 6 de mayo, unos días más de 30,000 internos de cárceles mexicanas van a poder votar. Está súper interesante, y la verdad es que a mí me llama la atención que no se ha tocado ese tema, porque tampoco, o sea, no es un lugar donde 30,000 votos te hacen una diferencia y te mueven cosas, ¿no? Sí. Y es muy interesante. A mí me encantaría saber qué están pensando adentro de los penales. De entrada, y no sé si tú lo sepas, quiénes sí y quiénes no. Porque no todos van a poder votar. No todos van a poder votar. Creo que es de acuerdo al cargo, ¿no?, a la razón por la cual estás preso y que no hayas cometido delitos mayores. A la sentencia. Si estás sentenciado, es lo poco que medio entiendo yo, si estás sentenciado, no tienes derecho. No, perdiste tus derechos. Así es. Sí. Si estás en prisión preventiva, te toca votar. Pero son votar. 30,000. Son 30,000, que podrían ser muchos más, pero también el tema de la seguridad ha marcado en algunas cárceles estatales el que el gobierno diga no. No puedo entrar, no hay condiciones. Puedo entrar, exacto, no hay Así condiciones. es. Pero será muy interesante un proceso así. Y yo lo que sí los invito me di cuenta que el ISDMX va a ir aquí a Santa Marta, Catitla y demás, y va a hacer un debate con los representantes de los partidos el día de mañana, lo van a grabar y lo van a transmitir, creo que el domingo. Entonces, creo que es un ejercicio que como sociedad tenemos que irlo viendo, tenemos que ser más partícipes. O sea, al final la prisión preventiva también está en gran debate. La sociedad civil nos la ha cuestionado y creo que tienen razón en muchos casos. Natasha Uren, bienvenida a este espacio de opinión en Mega Noticias. Nos vemos el próximo jueves, ¿te parece? Me va a encantar estar con ustedes, con tu audiencia, con su público, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Continuamos con más información. Dio un giro el caso del obispo emérito